En el programa anterior estuvimos hablando sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero en esta oportunidad estaremos desarrollando el séptimo distintivo. Todo creyente tiene libertad de conciencia. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y cuando hablamos de libertad de conciencia, nos referimos a Dios nos ha dado libre albedrío. Y como nos ha dado libre albedrío, cada ser humano tiene que decidir, primeramente, seguir a Jesús. Y segundo, obedecerle. Por lo que nadie puede obligarme a creer en Jesús, a seguirle y a poner en práctica sus enseñanzas. Cristo Jesús, vamos a decirlo así, Él supo cómo transmitirle a sus discípulos este tema de libertad de conciencia. Pero lamentablemente es algo que cuando vemos en la historia, hay grupos que se han identificado como cristianos sin tener esta característica. Sí, es muy común cuando vamos a la historia ver cómo personas que se hacen llamar creyentes han hecho de un lado esta práctica bíblica, no dándole al creyente la libertad de conciencia o la libertad de decidir como tal, sino por el contrario, más bien persiguiéndoles, obligándoles. En muchos casos llegaron hasta encarcelar a personas por tener prácticas o creencias diferentes. Cuando vemos la historia universal, nos vamos a dar cuenta de algo. Tenemos un grupo que se ha identificado como cristiano a nivel mundial, pero a pesar de que tienen el título de cristiano, también han pasado a la historia por perseguir y no tener tolerancia con otras personas que no quisieron seguir el cristianismo. Y básicamente estoy hablando de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica surgió porque un grupo de creyentes decidieron combinarse con el gobierno del Imperio Romano. Y esto les llevó a tener no solamente un poder religioso, sino también un poder político y militar. El Imperio Romano aceptó que el cristianismo fuese su religión, pero como consecuencia no estuvieron dispuestos a tolerar ningún otro grupo religioso, ninguna otra creencia. Y en la historia de la Iglesia Católica tenemos dos fuertes antecedentes: el tema de las cruzadas y el tema de la Inquisición. Con las cruzadas, los católicos ya para esta época, en la Edad Media, Jerusalén había sido conquistada por los árabes y los reyes católicos decidieron comenzar una guerra para recuperar la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel. Y esto provocó una guerra donde murieron un tremendo número de personas. Todo porque ellos decían: no podemos tolerar que gente que no es cristiana católica esté viviendo en ese lugar y tenga control de ese lugar. Más adelante vemos la aparición de la Inquisición. ¿Y qué era la Inquisición? Era como una especie de grupo policial. Y digo policial porque la Inquisición investigaba, apresaba y tenía autoridad para torturar y para matar personas que no practicaran el catolicismo. Sí. Es lastimoso ver esta parte de la historia, como en el nombre del Señor Jesucristo o en lo que ellos creen como tal, pues perseguían a
a muchas personas, llevándolas hasta el extremo de la muerte. Entonces, pero vemos, Jonathan, que esta práctica que ellos han hecho o han tomado en un tiempo, ya vemos, gracias a Dios, en estos momentos, por lo menos el catolicismo no practica y ha pedido perdón en varias oportunidades por algunas prácticas que no están conforme a las escrituras. Pero lastimosamente, en medio de todo este revuelo, la iglesia bautista también fue perseguida. Entonces vemos que nosotros como bautistas nunca hemos perseguido a nadie, pero sí se nos ha perseguido. Ahora, basándonos en las escrituras, ¿de dónde parte esa libertad de conciencia? ¿Dónde está ese fundamento que tiene la iglesia bautista para decir, bueno, todo creyente tiene libertad de conciencia como tal? Ok, cuando vemos la historia, como decía, grupos religiosos han desarrollado esa tendencia. Si no crees lo que yo creo, entonces eres mi enemigo y tengo que atacarte, tengo que destruirte. Exacto. Y vemos que lamentablemente es como parte de la pecaminosidad de la naturaleza humana. No solamente los católicos han hecho eso. Cuando vemos otros grupos como el Islam es bien conocido por no respetar la libertad de conciencia, sino que si tú vives en un país musulmán o islam, obligatoriamente tienes que practicar la religión. Y no hacerlo te puede meter en serios problemas. Pero fuera de la religión, vemos grupos políticos. O sea, vemos la clásica lucha entre derecha e izquierda, comunista y capitalista. Y en el tema de la política no hay santo por quien rogar. O sea, los capitalistas han perseguido a los comunistas y los comunistas han perseguido a los capitalistas. Entonces, está esa idea de que si tú no crees, no practicas, no vives la misma ideología o filosofía que yo, eres mi enemigo, tengo que perseguirte, tengo que destruirte. Y hoy en día eso se ha hecho sentir incluso a nivel social. Si tú ves las redes sociales, en las redes sociales hoy vemos cómo se está perdiendo la libertad de conciencia. En el sentido de, hoy en día está el movimiento de las ideologías. Tenemos, por ejemplo, la ideología de género. ¿Qué persigue la ideología de género? Que todos tenemos que creer y todos tenemos que pensar y todos tenemos que vivir según su ideología. Claro. Y si no la aceptas, entonces eres un homofóbico, eres una mala persona por no aceptar esa ideología. Entonces, es algo como que muy normal dentro de la pecaminosidad del ser humano. Esa idea de, si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces automáticamente estás en mi contra. Pero ¿qué nos muestra la Biblia? ¿Qué enseñó Cristo Jesús sobre esto? Si hemos prestado atención al Nuevo Testamento, podemos ver con claridad que Jesús demostró ser todopoderoso. Sí, tenía poder sobre cualquier enfermedad, tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre el clima. O sea, Jesús podía detener tormentas simplemente con una orden. Jesús tenía poder sobre la muerte. Entonces, realmente era un ser omnipotente. Pero a pesar de tener todo ese poder, nunca lo usó para doblegar la voluntad de alguien o para obligar a otra persona a creer o a convertirse en su seguidor. Más bien, él buscó modificar esa conducta en sus discípulos. En Lucas capítulo 9, versículo 51, está
Un episodio que honestamente me gusta mucho. Dice Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él, hablando de Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recordemos que el Señor Jesucristo está a punto de finalizar su campaña ministerial y ha enviado a sus discípulos para que preparen a Israel para el evento principal. Ahora, sus discípulos fueron a Samaria, un lugar donde ya se había predicado el Evangelio, pero lamentablemente fueron recibidos por personas que tenían el problema social de que, bueno, judíos y samaritanos no se la llevan, no se tratan. Entonces, no les recibieron, simplemente por el hecho de, ¿tienes pinta de judío? No te recibo. Exacto. Respeto porque soy samaritano. Ahora, versículo 54. Viendo estos, sus dos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esta pregunta es tremenda. Estos discípulos fueron a llevar el mensaje de Jesús. Los rechazaron. ¿Y qué es lo que se les ocurre a ellos? Ellos no quieren creer. Vamos a matarlos. Ellos no quieren creer, vamos a obligarlos a creer. Que paguen el precio por no haber creído, que paguen el precio por no haber querido escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que se les ocurre a ellos? O sea, le preguntan a Jesús: Señor, ¿es opción hacer que descienda fuego del cielo y consuma a estas personas? De repente uno lo puede leer rápido y no prestar atención a lo que ellos están pidiendo. Pero si nos detenemos un poquito allí, ¿qué están pidiendo ellos, Jesús? ¿Cómo te imaginas este cuadro? Que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma. Yo me imagino que lo que ellos querían era quemar a estas personas. Vamos a utilizar el mismo poder de Dios vamos a quemarlo y vamos a destruirlo por no querer obedecer. O sea, a estos discípulos se les ocurrió quemar vivos a una ciudad entera que no quiso escuchar el Evangelio. Entonces, esto que ellos acaban de hacer es la mentalidad del catolicismo de cruzadas, de Inquisición, del Islam con la Guerra Santa y todas estas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces Jesús reprendió, o sea, él confrontó directamente ese tipo de pensamiento. De práctica. Por este tipo de cosas es que Jacobo y Juan se ganaron el nombre de los hijos del trueno. Sí. Porque tenían un espíritu vengador. Ellos pensaron que si rechazan a Jesús, entonces merecen ser destruidos, merecen ser quemados vivos con fuego. Jesús les dice: ese no es mi espíritu. Cristo Jesús quiere que todos los seres humanos sean rescatados, pero Él quiere que todos vengamos voluntariamente. Fíjate que es importante en esta historia cómo de un momento a otro un mensaje de amor se puede convertir en un mensaje de odio, como unas personas que fueron a hablar acerca de los milagros de Jesús, a predicar el Evangelio, terminan molestos y tratando de imponerse a la fuerza, y que los samaritanos terminasen creyendo
o practicando lo que ellos creían y practicaban. Y no es el propósito del Señor. Una de las cosas a las cuales yo me he opuesto siempre es, por lo menos en el momento de que cuando uno da una enseñanza y esa enseñanza conlleva un mensaje de salvación, entonces se hace un llamado a que las personas puedan hacer su oración de fe y echar mano de la salvación, pero hay lugares donde se comienza a obligar a la gente. Se le comienza no pasa al frente, acepta al Señor, debes entregarte. Yo digo que esta práctica es contraria a lo que dice la Escritura, y en lo que tú narrabas esta historia, este pasaje bíblico, se me venía a la mente que hay personas que aún agarran un texto bíblico donde la palabra de Dios nos dice, fuérzalos a entrar. Entonces, bueno, ese forzar a entrar es voy a arrastrarlos, voy a obligarlos, voy a perseguirlos, y no es lo que el Señor estaba diciendo. El Señor, ¿qué estaba diciendo? Muéstrate como ejemplo, muéstrales el camino de una manera amable, de una manera cordial, pero deja que ellos decidan. Hace poco mencionabas algo interesante, que se pierde el mensaje de amor. Se pierde el mensaje de amor. Los discípulos pensaron que si queremos cumplir la tarea que Dios nos ha mandado, entonces es una opción destruir a los que no quieren escuchar. Y es muy peligroso que creyentes tengan esta mentalidad de llegar a ver a incrédulos o incluso gente de otra denominación o gente de otra religión como enemigos mortales a quienes tengo que buscar destruir. Porque hay creyentes que creen que para llevar el evangelio yo tengo que terminar peleando. Yo tengo que, o sea, si es por Cristo, entonces yo puedo insultar y gritar y ponerme violento con otra persona. Sí, y está justificado, es lo que ellos creen, porque lo estoy haciendo por amor a Cristo. Sí, entonces la realidad es que no podemos utilizar violencia, agresión o malos tratos por amor a Cristo. O sea, hay que mostrar amor a Cristo sin dejar de amar al prójimo. Eso me lleva a otra situación en donde Cristo Jesús nos enseña este principio de libertad de conciencia. Y qué importante, Jonathan, que estemos aprendiendo de la Escritura, porque cualquiera pudiese decir, no, pero la Biblia no dice, debes tener libertad de conciencia. No aparece tal vez textualmente esta palabra en las Escrituras, pero como cristianos, como seguidores de Cristo, sabemos que nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo practicó es lo que nosotros procuramos hacer. Entonces, ya vimos un ejemplo de cómo el Señor se comportó y cómo exhorta a los discípulos, a los hijos del trueno en cuanto a los samaritanos. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. En el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y este pasaje habla sobre el arresto de Jesús. Y dice la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, que eran un grupo religioso, un grupo religioso que, por cierto, tampoco entendía lo que era libertad de conciencia. Dice, fue allí con linternas y antorchas y con armas. O sea, que vinieron, obviamente, en un tono de violencia. Sí, por la fuerza, imponerse por la fuerza. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? O sea, Jesús no se estaba escondiendo. Él sabía que llegó, que había venido su hora, y él estaba totalmente dispuesto a todo lo que iba a venir. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.
uno de sus discípulos, por cierto. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y esto yo lo veo como una oportunidad de misericordia. Jesús les mostró su poder para que ellos estuvieran conscientes de no estás tratando con un ser humano. Exacto. Pero a pesar de eso, volvieron a intentar arrestarlo. Versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Sí. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y esto es tremendo porque me cuesta creer que Simón Pedro, calculó darle un golpe a la oreja. No. O sea, me cuesta creer que Pedro dijo, voy a proteger a Jesús, le voy a cortar la oreja a este hombre. O sea, entiendo que Pedro tuvo un ataque. Sí, estaba molesto. El hombre tuvo un ataque de ira. Obviamente amaba a Jesús, quería lo mejor para él, pero él no entendía el evento profético que estaba ocurriendo en ese momento. Y Pedro sintió en su ira que era su deber proteger a Jesús, y por eso atacó a este siervo. Yo creo que el hombre intentó darle un golpe asesino. Yo pienso lo mismo, que él iba directo al cuello. A este hombre lo mato para que no agarre al Señor, pues no lo vaya a atrapar. Están en un monte de olivos, que son árboles muy frondosos, y de noche pues era un lugar oscuro. Por mucho que trajeran unas antorchas, no iban a poder iluminar. O sea, no había una imagen HD en ese momento. Sí. Yo pienso, no digo que está la hora de Dios, pero viendo y leyendo, entiendo que Pedro intentó hacerle un tremendo daño a este hombre, pero por oscuridad y mala puntería solamente le dio en la oreja. Entonces aquí surge la pregunta para el lector: ¿está bien que Pedro utilice la violencia contra un grupo de personas que se oponen, están en contra de Jesús? Gracias a Dios está escrito. Sí, la misma palabra da la respuesta. Está escrito cuál fue la reacción de Jesús. Porque si no supiéramos cuál fue la reacción de Jesús, entonces pudiéramos decir, por causa de Dios, yo puedo ser violento, yo puedo ser agresivo, yo puedo dañar a mi prójimo. Pero está la reacción de Jesús. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces, Jesús no estuvo de acuerdo con que Pedro utilizara la violencia contra personas que rechazaban y no creían a Jesús. Y entiendo que ese es un principio, es una característica que los seguidores y la Iglesia de Cristo también debe tener. No es una enseñanza bíblica que un creyente vea como enemigos a gente que no quiere escuchar el Evangelio o que está practicando otra religión. Ni siquiera, o sea, Jesús no aceptó violencia ni siquiera con personas que vinieron a hacerle violencia. Exacto. Entonces, que pudiésemos decir, no, está justificado, porque vienen ellos con agresión, vienen ellos a buscarme, o como pudiésemos decir nosotros, ellos están viniendo a mi territorio. Entonces están en mi territorio, voy a responderles con violencia, voy a obligarles a que no. Y esto es importante porque hay bautistas que creen que parte de la identidad bautista es ser
un peleador religioso. Sí. Es ser un peleador religioso. Si alguien no cree en Jesús, si alguien está, entonces yo voy a ir y le voy a gritar y le voy a decir sus cosas y yo sí lo voy a mandar al infierno porque soy bautista y tengo la verdad. Y pasa, a medida que se tiene conocimiento bíblico, pues hay personas que en vez de utilizar este conocimiento bíblico para ayudar, para aconsejar y mostrar la verdad del Señor, lo utilizan para contender. El libro de Romanos capítulo número 14. Pablo, cuando envía esta carta, por supuesto se le está enviando a creyentes que están en Roma, pero dentro de esta iglesia estaba constituida por judíos, pero también por gentiles. Y en esta época se presentaba mucho problema por pudiésemos decir, por la doctrina o por las creencias que practicaban. Sobre todo, por lo menos los judíos, sabemos que el libro de Levítico te habla de una normativa en cuanto a los alimentos. Pero esa normativa de la cual se atendía el judío no era algo que practicaba el gentil. Ahora, cuando reunimos dentro de un grupo, dentro de una congregación, personas que tienen diferentes creencias o diferentes crianzas, eso va a generar conflicto. Pablo, de una manera guiada por el Espíritu Santo, muy sabia, en el capítulo 14, habla del débil en la fe. Y dice lo siguiente, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree, dice, que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice el 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, ya que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo lo resume de una manera muy particular. Le está diciendo, no obligues a la persona, aquella persona que come legumbres. Bien, te felicito. Pero aquel que, en este caso el gentil, que posiblemente en esa época estaba comiendo cerdo, y aquellos que comemos cerdo, pues, el judío tal vez lo miraba mal, él decía, no, ya va, no contiendas con él, porque si él lo hace también para el Señor. Entonces, acá vemos no solamente el ejemplo, el modelo del Señor Jesucristo, que es a quien nosotros seguimos, sino que Pablo también aconsejando a la iglesia le dice, hermanos, no estén entrando en contienda por cosas que a la larga no afectan. Si una persona recibe a Cristo, el Señor le da el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, el Espíritu Santo tiene la responsabilidad, tiene la tarea de convencerme, de enseñarme, sí, de guiarme. Por lo que no necesito a alguien que me obligue a practicar, me obligue a hacer cosas para Dios. Sí, obviamente voy a necesitar enseñanza, corrección, exhortación y todas estas cosas, pero si el Espíritu Santo habita en mí, Él me va a motivar. Exacto. Pero
con este tema de la libertad de conciencia, a veces vemos creyentes que quieren ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Quieren ser los que... Jonathan, lastimosamente vemos pastores que quieren suplantar la posición del Espíritu Santo y ser ellos quienes. Y yo diría que hay algo más peligroso. Pastores y líderes que están trabajando como si ellos fueran el Espíritu Santo. Espíritu, sí, porque sus en total acuerdo. Porque sus seguidores no lo tienen. Entonces tienes que obligarlos a que cumplan una serie de reglas y normas y mandamientos humanos para que parezcan cristianos, porque no lo son. Pero antes de llegar a ese punto quisiera examinar otros 3 ejemplos de libertad de conciencia, de cómo el Señor mostró respetar el libre albedrío. Uno de ellos, una de mis historias favoritas, el joven rico. Me gusta mucho esta historia porque se me hace muy fácil compartir el Evangelio con esta historia. Voy a resumirlo un poco por cuestión de tiempo, pero está en Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 30. Pero la historia va así. Jesús está enseñando y de repente se le acerca un joven que le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le corrige que solamente hay uno bueno y es Dios. La idea era que el muchacho se diera cuenta como que, ok, si te estoy diciendo bueno es porque creo que eres Dios. Pero el joven no repara en eso y comienza a... O sea, el vino fue por: yo quiero que tú me digas cómo tener vida eterna. Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y le da 6 mandamientos. Esos 6 mandamientos, para cualquiera que se examine con una limpia conciencia, son mandamientos que muestran que no hemos cumplido la ley. Exacto. Que más bien somos culpables. Pero este joven termina diciendo: todo eso guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora, como el Señor quiere ayudarlo a que él se dé cuenta de su condición de pecador, Jesús le pone una prueba práctica. En el versículo 21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Sí. Y ven y sígueme. Exacto. Jesús le dice: ven y sígueme. Y sígueme. Ahora, este muchacho había dicho que él amaba a su prójimo como a sí mismo. Y él también había dicho que había cumplido el mandamiento de: no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora Jesús está haciendo que él ponga eso a prueba. O sea, tú eres una persona que tiene muchos recursos, que tienes dinero. Pero si tú me dices a mí que nunca has mentido y que amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces no vas a tener problema de darle a otros lo que es tuyo. Porque tú dices que no mientes, claro, y que tú amas a tu prójimo como si fueses tú mismo. Entonces, no va a haber problema en esto. Pero versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Se fue. Y interesante esto. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús hizo que él se diera cuenta, que él realmente no era tan bueno como él creía. Pero cuando él se dio cuenta que él no era tan bueno, también se dio cuenta que él no quería ser bueno. Sí. Porque si él se queda, obviamente hubiese aprendido cómo poder llegar a ese nivel de generosidad. Pero él se dio cuenta de que si me quedo con Jesús, voy a tener que llegar a ese nivel de generosidad y no quiero llegar. Y no quiero. ¿Y qué hizo? Se fue. Ahora, pregunta un poco absurda, pero hay que hacerla. ¿Tenía Jesús el poder para obligar al joven rico a quedarse con él? Sí, por supuesto. El Señor es todopoderoso, obviamente lo tenía. Corro el riesgo de caer en lo absurdo haciendo esta pregunta, pero la realidad es que Jesús tenía el poder para obligar. Pero Jesús no lo obligó. Jesús le mostró: mira, si te quedas conmigo, vas a ser perfecto y vas a encontrar el camino a la vida eterna. El joven se fue
y Jesús le dejó ir. Y eso es libre albedrío. Exacto. Entonces, si tenemos libre albedrío, vamos a decir, una ramificación del libre albedrío es la libertad de conciencia. Jesús no obligó a la gente a que creyeran en él. Entonces, yo no puedo creer obligado o a la fuerza en Cristo Jesús. Y tampoco puedo ni obligar, ni forzar, ni manipular a otros para que crean en Cristo. El que va a venir a Cristo tiene que venir voluntariamente. Sí, y lo vemos también en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor pues le da el mensaje a Juan para las 7 iglesias, y cómo el Señor describe ahí: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, es decir, si voluntariamente esa iglesia abre, Él entrará. Y vemos ahí, ¿verdad? Aunque sabemos que ese texto no es para salvación, sino que la iglesia estaba dejando fuera, estaba dirigiendo una iglesia sin el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo tampoco estaba diciendo: bueno, voy a entrar obligado, voy a romper la puerta y me voy a meter. No. El Señor dice: bueno, si ustedes quieren que yo les esté en la dirección de la iglesia, ustedes mismos van a abrir la puerta. Y es un principio que nosotros debemos tener en cuenta cuando andamos evangelizando, que no podemos obligar a las personas a creer, tenemos que darles esa libertad. Y es tremendo porque Juan recibió ese mensaje en Apocalipsis. Sí. Y yo creo que fue un mensaje que de alguna manera le confrontó, porque él pasó de ser el discípulo que dijo: vamos a quemar vivos. Sí, el hijo del trueno. Sí, vamos a quemar vivos a los que no quieren creer en ti. A ver que Jesús le dice a su iglesia: si ustedes no me quieren dejar entrar, yo me quedo fuera. Yo no voy a entrar, no voy a entrar a la cosa. Pero creo que Juan de verdad tuvo tiempo para meditar en esto, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 59, dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y el pasaje anterior nos muestra que él estuvo explicando que él era el pan de vida. Y esta fue una enseñanza que provocó mucho conflicto en el corazón de los judíos. Versículo 60 nos muestra hasta qué punto llegó este conflicto. Juan 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Entonces es tremendo porque pensamos que Jesús solamente tenía 12. Jesús tenía un gran número de discípulos. Sí. Eligió a 12 para que estuviesen siempre con él, pero tenía otros discípulos. Y luego de la enseñanza del pasaje anterior, muchos de ellos dicen... volvieron atrás. Sí, pero muchos de ellos dijeron: es duro lo que Jesús está diciendo. Dice: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿estos ofenden? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, dice el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, es fuerte escuchar esto. Porque, o sea, hoy en día, a veces yo he pensado, estoy predicando, compartiendo el evangelio con alguien, y de repente veo que la persona no quiere tomar el paso, todavía no está convencido del evangelio, todavía no quiere creer, o simplemente no quiere creer. Y hay veces que me he dicho a mí mismo: ojalá Cristo Jesús estuviese presente aquí y fuese Cristo Jesús y lo pudiera convencer y le hablara directamente a esta persona. Pero a Jesús también le pasó. Sí. Hubo personas que lo vieron,
lo escucharon, compartieron con él y simplemente no quisieron creer. Cuando yo era no creyente, a mí me costó asimilar esto. O sea, ¿cómo puede haber un ser humano que lo ve, lo oye, experimenta su poder y aún así no quiere? Pero lo tremendo es esto, dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? También vosotros. Y ¿acaso iros también vosotros? Esta es tremenda pregunta. Le respondió Simón Pedro. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús les está dando la oportunidad a sus discípulos, a los apóstoles. Sí, le está dando la libertad. Si ustedes no quieren seguirme, no están obligados. Sí. Si ustedes no quieren seguir mi enseñanza, no quieren seguir mi camino, la puerta está seguir abierta. Entonces, qué tremendo ver pastores que intimidan, amenazan y manipulan a gente en iglesia. Si tú no haces esto, si tú no pones en práctica esto, entonces vas a estar en problemas conmigo. Sí, y bueno, lastimosamente ahí entran afecta lo que tiene que ver con el ministerio. Prácticamente, bueno, si no cumples estos requisitos, te quito un ministerio, te quito una escuela como tal, y no se le da al creyente como tal esa oportunidad de que él madure y de que él crezca y asuma como tal que las cosas que está haciendo o la convicción que está tomando la está haciendo para el Señor y no para un hombre. Entonces yo digo que esto es, tal como lo decías al inicio, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que nos queremos imponer y queremos tener un control de tal manera de las cosas que, bueno, queremos obligar a la gente cuando vemos que el Señor no obligó a nadie, le dio libertad. Bueno, quieres seguirme, así es dura la palabra que se te está enseñando, pero bueno, quieres continuar, quieres retroceder, eres libre. Jesús se lo preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, aquí iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. De aquí el nombre de la iglesia. Sí. Pero hecho la primera. 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es tremendo. Aquí reafirmo lo que comenté anteriormente. Cuando alguien recibe a Cristo, tú no tienes que obligarlo a seguir a Cristo. Si un creyente es como un carro sincrónico, que bueno, prende empujado, eso es súper peligroso. Y me preocupa de repente padres creyentes que tienen hijos en la iglesia y tienen ese problema de que no les gusta leer la Biblia, no les gusta orar, lo tengo que llevar obligado a la iglesia, los tres lo amenacé para que vinieran. Y piensan que el problema es que él está desanimado, que ahorita no quiere, pero de repente el problema no es desánimo, de repente el problema es que no es un espíritu que le motive, no ha creído. No ha creído, exactamente. Vemos esto de los apóstoles. Tenían todo tipo de fallas, tenían todo tipo de debilidades, pero tenían fe. Y esa fe nos llevó a decir, ¿a dónde más vamos a ir? No tenemos otra opción. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Solamente contigo podemos estar. Y mucho más interesante la respuesta de Jesús. Versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Sí. Entonces, qué tremendo. El Señor eligió a Judas y lo tuvo ahí todo el tiempo, viendo sus pensamientos, viendo su corazón, y no lo obligó. Exacto. Entonces, como creyente, yo tengo que comprender, si voy a vivir para Cristo, tiene que ser por motivación propia. Tiene que ser porque me he convencido y he creído que Jesús es el Hijo de Dios y tengo su Espíritu y es su Espíritu, quien internamente me motiva, me anima, me lleva
a obedecer. Sí, todo en la comunión que tengamos con Él. Yo digo que este tema también va muy de la mano con las convicciones, porque la convicción es algo muy, muy personal del creyente. Y esa convicción se forma a partir de lo que la misma Escritura te va revelando, lo que la misma Escritura te va enseñando. Entonces, a veces nosotros queremos imponerle a las personas convicciones. Y de hecho, hay iglesias que prohíben, por lo menos dentro, conocí una hace tiempo, dentro de su congregación, nadie, en el caso de la dama, puede cargar una ropa diferente que no sea falda. Y en la entrada tenían puestas faldas, de modo que si llegaba una persona que no era creyente, debía colocársela para entrar al templo. Tenían un supervisor de faldas en la entrada. Sí, uno de los diáconos, bueno, no de los diáconos, de los ujieres estaba a cargo. Bueno, es un invitado, ok, es una invitada, perdón. Debes colocarte falda para poder entrar al templo. No me imagino. Entonces, no me imagino llevar a una invitada y decirle, mira, te tienes que cambiar. Pero no te preocupes que aquí hay una falda. Sí, es algo que, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde podemos nosotros transversar las escrituras? Claro, sabemos que hay estándares que si una persona va a enseñar, debe cargar una ropa decorosa, y eso aplica al hombre, aplica a la mujer, pero no debes obligar. Bueno, vas a entrar, esta es la ropa como tal que debes utilizar. Yo recuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes, como sí, llegué a escuchar ese tipo de predicación, que iba a un campamento de jóvenes y de repente había un pastor que pensaba que bueno, hay que dedicar varias enseñanzas a usar corbata, usar camisa, usar falda, usar vestido. Y por muchos años vi la misma cosa. Señoritas que usaban pantalón, conseguían falda para ir al campamento. En el campamento escuchaban esas enseñanzas y llegaban quemando pantalones. Pero a los 3 meses volvían a comprar el pantalón que quemaban. Porque no era algo que están haciendo por el espíritu. Por el espíritu. Ni el corazón. Era simplemente porque me hicieron, me señalaron desde el púlpito y entonces no quiero sentirme perseguido, señalado. Y ese tipo de cosas no funcionan. No. Ese tipo de cosas no, honestamente no funciona. Y ojo, yo enseño que el creyente tiene que aprender a marcar una diferencia, incluso hasta en su vestimenta. Por supuesto. Obviamente hay ropa que no es agradable a Dios, porque no compagina con principios bíblicos. Por supuesto. Pero cada creyente tiene que alcanzar la madurez de poder entender cuáles son esos principios bíblicos, cuál es la sabiduría que los soporta, y cada creyente tiene que entender, mira, esto es algo que yo tengo que hacer. Yo recuerdo mis suegros, cuando ellos recibieron a Cristo, ellos eran devotos de la pastora. Sí. Entonces, tú entrabas a su sala y tenían un cuadro gigante de una procesión de la pastora. Y el pastor los discipulaba. Y los discipulaba en su casa. Y obviamente él veía el cuadro. Pero mis suegros, ellos dan el testimonio de que en el discipulado, el cuadro del ídolo en la pared nunca fue un tema, sino que él se dedicó voy a enseñarte palabra de Dios para que tú crezcas y madures. Y madures. Y llegó un punto en que, o sea, el pastor nunca llegó, bueno, discipulado, hoy vamos a estudiar Salmo 115. Éxodo 20. Sí, Éxodo 20. No te las imágenes. No. Él enseñó aprende a escudriñar las escrituras, orar. Y llegó el momento en que mi suegro, un día el Espíritu Santo les tocó y, ¿qué hago yo, un seguidor de Cristo, con eso ahí? Y lo quitaron. Qué bueno.
Sí, es que es algo muy, muy personal y nosotros debemos dejar que sea el Espíritu Santo quien obre en la vida de la persona y que la persona tome convicción o tome decisiones guiadas por el Espíritu Santo y no por motivaciones erradas o por lo que nosotros podamos imponerle. Y los apóstoles lo entendieron, los primeros discípulos de Cristo Jesús lo entendieron. Me encanta la carta de Efesios, capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice así, escribe lo siguiente. Capítulo 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los incrédulos. Y él describe a los incrédulos: andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Él está hablando de los incrédulos. Sí, de las prácticas de mí. Pero luego en el 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y dice el 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo comprendió: yo no tengo por qué obligarte a ser cristiano. Si de verdad has oído a Jesús, si de verdad su espíritu te ha enseñado, entonces tú debes tener el deseo y la motivación de despojarte de tu vieja vida, renovarte y vivir una nueva vida. Y Pablo dice: mira, ni siquiera el Espíritu Santo te va a obligar. Ahí mismo, más adelante dice, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero lo tremendo de esto es que no dice: mira, el Espíritu Santo te va a obligar. El Espíritu Santo te va a hacer cambiar. No, aquí dice: mira, no dañes al Espíritu Santo, no lo contristes. Claro, tú mismo debes determinar, quitar lo que te hace daño. Exacto, versículo 31 dice: quítense de vosotros. O sea, ni siquiera el Espíritu Santo me va a obligar a ser más espiritual. Soy yo el que debo rendirme. Exacto. Al Espíritu Santo. Y dice: quítense. Y es tremendo porque hay mucha... En el tiempo que yo en Cristo, hubo un tiempo que yo oraba así, y también he escuchado a otras personas orando así, pidiendo al Señor: Señor, quítame este pecado. Quítame los malos pensamientos, quítame las malas palabras, quítame las malas acciones, quítame. Pero la Biblia no dice quítame, la Biblia dice quítate. Exacto. Quítense. Sí, es un trabajo de nosotros como creyentes. Entonces, ya estamos finalizando y lo último que me gustaría añadir es que libertad de conciencia significa que yo no puedo obligar a otro a creer ni a vivir para Cristo. Exactamente. Libertad de conciencia es que yo no puedo enemistarme con aquellos que no creen en Cristo o que tienen otra religión o otra creencia, y no es espiritual. Caer en contienda, pelea, violencia, insulto, difamación, pensando que estoy haciendo la voluntad del Señor. Nadie me puede obligar a crecer en Cristo, yo tengo que elegir crecer en Cristo. Pero también hay algo claro. La libertad de conciencia me lleva a yo tengo que madurar para poner en práctica la palabra de Dios. Exacto. Pero si yo quiero si yo quiero identificarme como creyente y vivir en pecado, sí, tengo libertad de conciencia para hacerlo, pero eso no quiere decir que la iglesia u otros hermanos deben tolerarlo. Por supuesto. Porque también podemos caer en ese tema. Sí, ya hay un libertinaje. Sí, porque quiero dejar esto claro porque me preocupa que haya un creyente que escuche y diga: bueno,
Entonces no me pueden obligar a la santidad. No me pueden obligar a no caer en fornicación. Si voy a caer en fornicación, yo voy a llevar a mi pareja y la iglesia simplemente le tiene que sonreír y tiene que aceptar que estoy en fornicación, que estoy en adulterio. La libertad de conciencia tampoco funciona. No es de esta manera para practicar libertinaje. La libertad de conciencia quiere decir que nadie me puede obligar a crecer, pero eso no quiere decir que tenemos que tolerar prácticas pecaminosas. Exactamente. Porque la Biblia habla muy claramente de que si un creyente quiere vivir en pecado, ok, habla con él, a solas, intenta ganarlo. No te escuchó, ve con 2 o 3 hermanos. No los quiso escuchar, dilo a la iglesia. No quiso escuchar a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo no te puedo obligar a vivir en santidad, pero tampoco puedo apoyarte. Exactamente. Sí, ya en ese momento, pues, en maldad. La persona dejaría de ser miembro de la iglesia como tal. Pero sabemos que si una persona insiste en esto, posiblemente esa persona nunca haya nacido de nuevo. Porque una persona que diga, estoy escuchando un mensaje y me están hablando de la santidad, de que sin santidad nadie verá al Señor, y bueno, yo, como tengo libertad de conciencia, vivo fornicando o vivo adulterando y lo hago y nadie me tiene que decir nada, posiblemente esa persona nunca haya conocido al Señor, porque el mismo Espíritu Santo te va a convencer de que estás mal y te va a ir guiando a la luz. Entonces el Señor no te obliga, pero sí está puesto en nosotros el Espíritu Santo que nos va a redarguir y nos va a decir, esto está mal, moralmente lo que practicas está mal, y te va a ayudar a llegar a una santidad. Entonces pudiésemos decir que la libertad de conciencia es una práctica netamente bíblica, basada, como todas las enseñanzas que practica la Iglesia Bautista, basadas en las Escrituras, y como máximo ejemplo el Señor Jesús, mostrándonos que nunca debemos obligar a nadie a practicar lo que dice las Escrituras, pero que sí debemos hablar una verdad y dejar que sea el Espíritu Santo quien obre en la vida de cada persona o de cada creyente. Como pastor, hoy en día entiendo, y esto honestamente es algo que me ha tomado varios años asimilar, pero hoy en día entiendo que obligando a las personas puedo obtener resultados rápidos, pero no permanentes. Pero no duradero. Exacto. Pero enseñando a los creyentes la palabra de Dios, se obtiene un resultado lento, pero permanente. Qué bueno. Entonces creo que Cristo Jesús no aceleró el proceso de sus apóstoles. Sí. Pero en su tiempo logró que Juan, que quería quemar a todo un pueblo vivo, se convirtiera en el hombre que escribió Dios es amor. Dios es amor, eso estoy pensando. Entonces, el hombre que te anima en sus cartas a amar al prójimo. De ser ese hombre que deseó quemar a una ciudad entera, a ser el discípulo que es conocido por hablar de amor. Eso es lo que produce la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si dejamos que sea Él el que tome el control. Espero que esta conversación haya sido de edificación. El Señor les bendiga. Esto fue Bíblicamente. Esto fue Bíblicamente.